¿Alguna vez te has quedado atrapado en un ascensor? A mí me sucedió una vez hace unos 5 o 6 años. En ese entonces trabajaba yo en un edificio de 3 pisos y un buen día el ascensor se quedó atrapado, se detuvo sin más entre el piso 1 y el piso 2. Cuando eso te sucede, lo primero que te percatas es que, a diferencia de lo que sucede en las películas, en el techo de los elevadores no hay una trampilla por donde puedas escapar, o al menos no resulta accesible, porque lo único que se ve cuando uno mira arriba es un panel, y quién sabe si retirando ese panel en efecto exista una puerta de escape. Como sea, por supuesto, resulta absurdo y por demás peligroso tratar de escapar de esa forma. Así que lo que hice fue oprimir un botón que tenía el icono de una campana de bomberos. De inmediato me respondieron por un altavoz, quizás de la central de los técnicos de mantenimiento. Les dije en qué elevador me encontraba, entre qué piso y qué piso me encontraba atrapado. Me dijeron que no me preocupara, que en cuestión de minutos irían al rescate. Habrán tardado 10 minutos, quizás menos. Comenzó a pasar el tiempo y comencé a escuchar voces de las personas que se congregaban fuera del ascensor porque querían también emplearlo, y escuchaba yo que comenzaban a quejarse de que tardaba mucho. No sabían ellos que el ascensor estaba atrapado entre 2 pisos, de modo que para hacer la situación más emocionante y divertida, comencé a presionar el timbre de emergencia, reproduciendo en clave Morse la señal de auxilio. 3 timbrazos breves, 3 timbrazos largos, 3 timbrazos breves. Comencé a hacer eso y la gente que estaba afuera comenzó a notar que alguien estaba atrapado dentro del ascensor. Terminó siendo una anécdota muy divertida. Finalmente me rescataron, la gente aplaudió y yo salí victorioso del ascensor. Yo me imagino que para algunas personas quedarse atrapado en un ascensor debe ser una experiencia angustiante. En mi caso no lo fue porque me respondieron los técnicos de mantenimiento de inmediato, pero cuando alguien se queda atrapado en un ascensor, sobre todo si es un ascensor de tamaño reducido y vienen más personas y nadie viene al rescate, debe ser angustiante, aunque las puertas de los ascensores están diseñadas para que con un poco de esfuerzo manual se puedan abrir, pero aún así dar el brinco desde el ascensor hasta un piso no es nada sencillo. Pues esto le ha sucedido al Papa Francisco. Este domingo pasado, el 1 de septiembre, se dirigía el Papa al apartamento pontificio para salir al balcón a rezar el Ángelus al mediodía, como hace todos los domingos, y el ascensor en el que venía el Papa subiendo se descompone y se queda atrapado. Se queda atrapado el Santo Padre 25 minutos hasta que finalmente lo rescatan, y por ese motivo llegó 7 minutos tarde al Ángelus. Así que se disculpó explicando lo que había sucedido de muy buen humor y con una sonrisa, por supuesto. Pero el hecho de que el Papa Francisco se haya quedado atrapado 25 minutos en un ascensor dentro del Vaticano mismo, seguramente que ya quedó registrado como una de aquellas anécdotas curiosas que años después la gente a la que le gusta saber más acerca de la vida de los papas detrás de las cámaras podrá contar, y hacerlo por supuesto con muy buen humor. Cuando uno revisa las vidas de los papas, es fascinante también encontrar cómo estos hombres a los que admiramos, a los que queremos tanto, estos hombres que son finalmente los vicarios de Cristo, los sucesores de San Pedro, en su diario vivir atraviesan por situaciones tan similares a las de cualquier persona, o tienen gustos tan similares a los de cualquier persona. No se me viene a la mente, por ejemplo, claro, esto no le sucede a cualquier persona, pero es una de esas anécdotas curiosas. Estoy aquí simplemente haciendo memoria. El Papa León XIII, que le obsequiaban animales, sus visitantes, algunos que venían de otros países, en fin, le obsequiaban animales. Él comenzó a colocarlos en los jardines del Vaticano, y un día, haciendo una de sus caminatas vespertinas por los jardines, de uno de los arbustos saltó una gacela y lo derribó por accidente. Por supuesto, todos se asustaron de momento, pero el Papa se levantó y se sacudió, y con mucho aplomo, aunque también, claro, con muy buen humor, le dijo a los que lo acompañaban que ¿cuándo han visto que un león le tenga miedo a una gacela? Oh, ¿qué tal el Papa Juan XXIII? El Papa Juan XXIII que, bueno, sabes, el Papa bueno le decían, esa sonrisa tan afable que tenía, que le gustaba estar tan en contacto con la gente que subía a una de las torres del Vaticano y con binoculares le gustaba observar a los niños que entraban a un colegio, a las personas que estaban esperando a tomar un autobús, a señoras que tomaban café en las calles de Roma, simplemente para sentirse cerca de la gente.
O cuando lo eligieron papa, cuando en el cónclave fue electo, fue a la sacristía, al famoso cuarto de las lágrimas, donde se revisten los cardenales que han sido electos, que tienen ahí siempre 3 sotanas blancas de diferentes tallas, para que puedan ellos elegir. Y resulta que una característica del Papa Juan XXIII, porque tenía muy buen diente, era su obesidad, ni siquiera su sobrepeso, sino su obesidad, y por esa razón no le entró ninguna de las 3 sotanas, de manera que tuvieron que descoser una e hilvanarla y sostenerla también con alfileres por la espalda para que así pudiera salir al balcón central a dar su primera bendición. Al Papa Juan XXIII le gustaba mucho jugar al boliche y mandó que se instalara una mesa de boliche en los apartamentos pontificios. Bueno, todo el mundo tiene derecho. El Papa Juan Pablo II, recordarás que mandó que se instalara una piscina en la casa de verano en Castel Gandolfo. Bueno, pues así fue que el Papa Juan XXIII jugaba al boliche con otros cardenales o con visitantes o con colaboradores. Imagínate jugar al boliche con el Papa y después hasta decir le gané al Papa. Me viene a la mente también el Papa Pablo VI. Él tenía un canario en su apartamento pontificio, un canario que se llama Gretchen, y lo sacaba de la jaula, se lo colocaba en el dedo y pues ahí lo paseaba al canario y después lo devolvía a su jaula. El Papa Juan Pablo II, algún dato curioso, con él es más complicado porque quizás sea el Papa del que más se sepa, por tan largo que fue su pontificado, tanto se publicó de él, pero es que estoy pensando así cosas que a lo mejor no sabías, como para que digas, ya me sé algo nuevo que contar con mis amigos este domingo cuando vaya a la iglesia. Pero por ejemplo, ¿sabías del Papa Juan Pablo II que cuando inició el cónclave en 1978, esta es buena, cuando inició el cónclave en el que lo eligieron, el auto que lo llevaba al Vaticano se descompuso? ¿Qué hizo Karol Wojtyła? Pues se tuvo que bajar de ese automóvil descompuesto y con el dedo pulgar comenzó a pedir aventón. Un camionero le hizo el favor de llevarlo al Vaticano y llegó tarde, de hecho fue el último, y es la razón por la que se formó el último para la misa, y es el último que entró en la procesión a la Capilla Sixtina, justamente en el cónclave donde fue elegido. Imagínate que no llegara por una llanta ponchada. No fue una llanta ponchada por si acaso, simplemente se averió aquel automóvil que lo llevaba, aquel taxi que lo llevaba. Del Papa Benedicto XVI, qué curiosidad. Mira, por ejemplo, estas dos que me vienen a la mente. No sé si tú sepas que la bebida favorita del Papa Benedicto XVI, quizás a la fecha todavía lo sea, es la Fanta de naranja. La Fanta de naranja. Y es que, bueno, si tú has ido a Europa y has probado la Fanta de naranja, verás que no es el agua pintada de naranja con azúcar y gas que nos venden acá de este lado del charco. Allá es deliciosa porque tiene como que los gajitos de la naranja ahí flotando entre el agua burbujeante con sabor a naranja. Es deliciosa. Bueno, pues resulta que la bebida favorita del Papa Benedicto XVI era la Fanta de naranja. Todos los días tomaba 1 o 2 vasos de Fanta de naranja a la hora del almuerzo. Y tal vez no sabías que el Papa Benedicto XVI tenía licencia de piloto y hay ocasiones en que él era el que tripulaba el helicóptero de Castel Gandolfo a la Plaza de San Pedro en verano, los miércoles, que a pesar de estar de vacaciones iba a la Plaza de San Pedro a dar su mensaje en su audiencia general. No lo hacía siempre, pero sí lo solía hacer. Recuerda que el Papa Benedicto XVI también es un consumado pianista y su especialidad es nada menos que Mozart. Y cuando lo eligieron y se mudó a vivir a los apartamentos pontificios, pidió que se mudara de su departamento en Roma a su piano. Pero no cabía el piano por las puertas del Vaticano, por las puertas de los apartamentos pontificios, así que tuvieron que volarlo por la ventana desde la azotea con una soga o con 2 sogas, levantaron el piano y por la ventana lo metieron. Fue una escena muy muy cómica, me acuerdo perfectamente bien. Del Papa Francisco, yo creo que la anécdota que a mí más me gusta es cuando fue a Tierra Santa la primera vez que hizo escala en Jordania, y ahí aprovechó para ver el punto específico que según la tradición fue donde en el río Jordán Juan Bautista bautizó a Jesús. Hizo escala en Jordania, lo recibió el rey de Jordania y su esposa, que en ese tiempo era considerada la mujer más bella de la tierra. Y después de que visitó al presidente, el presidente lo iba a acompañar precisamente al río Jordán, y la manera de hacer ese recorrido era en un carrito de golf. Así que estaba ya listo ahí el chofer que iba a llevar en el carrito de golf al rey de Jordania, al Papa, a la mujer más hermosa del mundo y a uno de los hijos de los reyes. Pues una vez que llegan al carrito de golf,
el rey iba tan emocionado de tener al Papa Francisco consigo que le dijo al chofer: hazte a un lado. Se sentó al volante el rey en el carrito de golf. A su lado venía el Papa Francisco. Detrás de ellos la mujer más hermosa del mundo, uno de los hijos de los reyes, o dos, no recuerdo bien eso. Pero lo que nunca se me va a olvidar es, pues era un terreno pedregoso. Venía el rey de Jordania tripulando feliz de la vida en el carrito de golf, y el Papa Francisco con la mano derecha sosteniendo el tubo que sujeta el capó del carrito de golf, y con la mano izquierda deteniéndose su solideo para que no se le volara. Iban todos felices rebotando en el camino. El rey, imagínate, ¿cuándo has visto que un rey sea el chofer de un papa y en un carrito de golf? Pues eso sucedió en Jordania. Y ahora, por supuesto, que se suma el anecdotario de cosas chuscas en la vida del Papa Francisco, pues esto, que se quedó atrapado 25 minutos en el ascensor de camino al rezo del Ángelus. Esto sucedió el 1 de septiembre de 2019. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.